Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas. Vamos a trabajar con la asignatura Lenguaje y Literatura para octavo grado. La unidad número 4 se llama el texto dramático. La semana 4 incluye los contenidos jerga, argot y dialecto, comentario crítico, conectores discursivos de causa y practica lo aprendido. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Observo la imagen y resuelvo. Ahí en la imagen podemos observar una fotografía, parece ser de una obra de arte en la cual se expresa un pensamiento donde dice: pienso que esta obra expresa los pequeños momentos felices que vivo en compañía de las personas que amo. Me transmite calidez, paz y confianza. Es mi obra favorita de mi artista favorita o favorito. Y sobre eso se nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de producto cultural es la que se comenta en la publicación? ¿Es una pintura? ¿Cuál es la intención del texto que acompaña la obra? ¿Es la breve opinión de alguien? ¿El lenguaje utilizado en el texto que acompaña la obra es formal o informal? Es informal porque utiliza la primera persona del singular de manera directa y personal, expresa una opinión subjetiva y emocional, emplea un emoticón, lo cual es característico de la comunicación informal en redes sociales. El tono general es cercano y personal, como si estuviera compartiendo un pensamiento con amigos y conocidos. ¿Cuál podría ser un buen título para esta obra? Calidez y paz, serenidad y compañía, o también compañía del alma. Luego se nos pide que compartamos nuestras respuestas con la clase. A continuación van las actividades de construcción, lo que es jerga, argot y dialecto. Leemos la siguiente información y expresamos nuestras dudas ante el docente. Aquí tenemos la definición de lo que es jerga, de lo que es dialecto, de lo que es argot. Y luego se nos pide, bueno, aquí vemos una imagen, parece que es una página de Facebook, donde se le comenta a esta persona que ha subido una publicación. Y dice: respondemos utilizando el ejemplo de jerga. Según la información anterior, ¿qué tipo de lenguaje se ha utilizado en el ejemplo? Se utilizó jerga, porque aquí dice OMG, LOL, random y lenguaje coloquial. Jerga y lenguaje coloquial. B. ¿Qué desea expresar la persona que escribió el comentario? Expresa admiración por la foto, una opinión de que el nombre es inesperado y diversión. ¿Es correcto utilizar este tipo de lenguaje en este tipo de situaciones comunicativas? Depende del contexto. En redes sociales informales es común, pero puede ser inapropiado en situaciones más formales o con audiencias amplias. ¿Cuáles deberían ser las normas para comunicarse en redes sociales? Respeto, privacidad, conciencia de la audiencia, responsabilidad con la información, claridad, tolerancia, lenguaje apropiado, pensar antes de publicar, respeto a derechos de autor, comunicación positiva. Vamos con el comentario crítico. Ahí viene la definición del comentario crítico. Luego viene un texto que se llama Un mar de emociones, que es la crítica de la sirenita. Ahí aparece una introducción, un desarrollo y una conclusión. A partir de ese texto se nos pide que, según el comentario, ¿cuál es el personaje mejor conseguido? Sería Sebastián, es el personaje mejor conseguido. ¿A qué entidad de la industria cinematográfica le llama la factoría del ratón? Disney es una forma común de referirse a esta compañía cinematográfica. Según la visión del autor del comentario, su opinión es de aprobación o de reprobación. La opinión del autor es de aprobación con matices, destaca lo positivo aunque ve la historia predecible. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo con el autor del comentario? En mi opinión estoy bastante de acuerdo con el autor, pues este es un ejemplo personal, ¿va? ¿Cómo se relaciona el título Un mar de emociones con el contenido del comentario? Un mar de emociones se relaciona con la película porque busca generar diversas sensaciones en el espectador a través de sus elementos. ¿Sobre qué producto cultural nos gustaría escribir un comentario crítico? Pues, por ejemplo, sobre la adaptación cinematográfica de un libro clásico querido. Vamos con la pintura, la observamos y resolvemos. Miren, ahí está la pintura. Escribimos un comentario crítico a partir de los siguientes puntos. Indicamos los aspectos positivos y negativos de la obra, según nuestra opinión. ¿Qué sentimos o emociones transmite la obra? ¿Qué ha querido decir el autor? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Seguimos la estructura de inicio, desarrollo y cierre
Para finalizar, incluimos una valoración sobre el título que le pondríamos a la obra. Bien, vamos a responder todos estos aspectos. La pintura destaca por su atmósfera suave y misteriosa, con una luz que centra la atención en la figura central. La paleta de colores rojizos y violáceos contribuye a una sensación de recogimiento o contemplación. Si bien la falta de detalles puede ser vista como una limitación, la obra transmite serenidad o quizás anhelo. Se podría interpretar que el autor busca evocar introspección. La estructura se centra en la figura iluminada sobre un fondo difuso. Un posible título sería Instantes de luz interior. Vamos ahora a los conectores. Un posible título sería Instantes de luz interior, que era lo último que nos pedían sobre ese texto. Conectores discursos de causa. Y aquí tenemos el texto sobre lo que son los conectores discursivos de causa. Luego leemos el siguiente texto y respondemos. Disney vuelve a caer en el mismo error de siempre, ya que los amigos de Ariel siguen siendo seres fríos y poco expresivos. Identificamos las dos ideas principales que se presentan en el texto. Las dos ideas principales son: el argumento de la historia es archiconocido y tiene muchas escenas trepidantes. La película se hace muy amena y divertida con sus famosas canciones que todo el mundo conoce. ¿Cuál es el conector de causalidad en el texto? Es por esta razón. ¿De qué manera se establece la relación de causalidad en el texto? La relación de causalidad se establece que el argumento archiconocido y las escenas trepidantes son la causa de que la película sea amena y divertida. Dice, resolvemos en el cuaderno, leemos nuestro comentario crítico sobre la pintura de la actividad 4, corregimos nuestro texto aplicando la coherencia textual con el uso de conectores de consecuencia, reescribimos nuestro comentario crítico. Bien, la pintura destaca por su atmósfera suave y misteriosa, por lo tanto la luz que centra la atención en la figura central se convierte en un punto focal ineludible. La paleta de colores rojizos y violáceos contribuye a una sensación de recogimiento o contemplación. En consecuencia, el espectador se siente inmerso en una atmósfera de tranquilidad. Si bien la falta de detalles puede interpretarse como una limitación, aún así la obra logra transmitir serenidad o quizás anhelo. Debido a esto, se puede interpretar que el autor busca evocar introspección. La estructura se centra en la figura iluminada sobre un fondo difuso, lo que resulta en una sensación onírica. Un posible título sería, por consiguiente, Instantes de luz interior. Explicamos la relación de causalidad en el texto. La relación de causalidad en el texto se da cuando se menciona que la luz centra la atención en la figura central y como consecuencia la obra transmite serenidad. También la falta de detalles puede ser vista como una limitación, pero a pesar de ello la obra transmite serenidad. Escribimos un párrafo crítico sobre otro producto cultural. Utilizamos conectores de explicación. Interestelar es visualmente impresionante, es decir, sus efectos especiales y la representación del espacio son de otro nivel. Sin embargo, su ambiciosa trama sobre viajes en el tiempo y agujeros de gusano a veces se vuelve confusa. Esto es, la explicación científica detallada puede resultar abrumadora para el espectador promedio. Por ejemplo, el concepto de los tesseractos y la comunicación a través del tiempo se presenta de forma compleja. En consecuencia, aunque la película plantea preguntas fascinantes, su excesiva complejidad narrativa puede dificultar la conexión emocional con la historia. Aquí hemos hecho un párrafo crítico sobre una película que se llama Interestelar. Luego vamos a la consolidación. Produzco un comentario crítico en mi cuaderno y el título es Rostro fragmentado. Inicio. La pintura abstracta muestra un rostro dividido en formas geométricas de colores vivos. Esta fragmentación sugiere una identidad compleja. El desarrollo de los colores contrastantes y líneas marcadas crean tensión. Por ejemplo, la diferencia entre los lados del rostro insinúa dualidades internas. Sin embargo, la falta de rasgos definidos dificulta entender el mensaje del artista. Es decir, la abstracción invita a pensar, pero puede ser confusa. El cierre. La obra es visualmente interesante y sugiere una identidad múltiple. Aún así, su abstracción limita la claridad del mensaje sobre el ser. Estamos emitiendo nuestro comentario crítico sobre este producto cultural. Luego viene la autoevaluación, donde nosotros nos vamos a evaluar a nivel personal sobre los procesos que hemos realizado. Y de esta manera estaríamos llegando al practica lo aprendido, donde viene una pintura y nos piden qué tipo de lenguaje está usando el autor en su publicación, un lenguaje estándar.
según sus características, a qué movimiento pertenece la pintura, es una cubista. Luego escribe un comentario crítico a partir de la pintura tomando en cuenta lo siguiente, y aquí tenemos el título propuesto, fragmentos de un encuentro, inicio. La pintura exhibe claramente los principios del cubismo, es decir, la fragmentación de la figura en múltiples perspectivas simultáneas. Por ejemplo, los rostros y los cuerpos se descomponen en planos geométricos angulares, rompiendo con la representación tradicional. Estamos hablando de esta pintura. Luego, a partir de eso, vamos a hablar sobre el desarrollo. La paleta de colores, aunque limitada a tonos azules, amarillos y rosas, genera una sensación de calma melancólica. Sin embargo, la superposición de formas y líneas puede transmitir cierta confusión o complejidad en la interacción de la figura. Podría interpretarse que las dos mujeres y la presencia de la luna sugieren un encuentro nocturno o un diálogo íntimo, aunque sus expresiones faciales abstractas dificultan discernir emociones específicas. En consecuencia, la obra invita a la contemplación sobre la naturaleza fragmentada de la realidad y las relaciones humanas. El cierre. En resumen, la pintura es una muestra interesante del cubismo al presentar objetos y figuras desde diversos puntos de vista. A pesar de esto, la ambigüedad en la presentación de las figuras y sus emociones deja abierta la interpretación sobre el significado último de la escena y la intención del autor. Miren qué interesante la crítica que se hace sobre esta obra para que ustedes puedan retomarlo y puedan quitarle o poner de acuerdo a su punto de vista. Así es que ahí estaríamos completando los aspectos que corresponden a la semana 4 de la asignatura Lenguaje y Literatura, unidad 4. Éxitos y bendiciones para todos y todas.